Bien, saludo a los que me puedan estar viendo a través de internet, en el amor de Jesús. Y quiero seguir estudiando la Biblia. Quiero seguir con el tema que comenzamos el domingo pasado, el propósito o el sentido de la vida. Y repetir una frase que la dijimos más de una vez: ¿a qué o a quién le estamos dedicando el tiempo, el dinero y la vida? Repito, ¿a qué o a quién le estamos dedicando el tiempo, el dinero y la vida? Y el domingo pasado vimos varias posibles respuestas a la pregunta ¿qué le da sentido a la vida? Y dije que había algo de verdad en cada una de las respuestas que estuvimos viendo, pero que, como dice la Biblia, no es el todo del hombre. Algo que sí escribe el sabio Salomón. Y hoy vamos a ir a un libro que quizás no lo abrimos tanto o no se predica tanto, pero quiero ir al libro de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, y leer para comenzar versos 12, 13 y 14, que son los últimos versos del libro de Eclesiastés, capítulo 12. Pero tú, hijo mío, date por advertido. Son infinitas las opiniones que pueden expresarse. Su estudio puede prolongarse eternamente y volverse gran fatiga. Y esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o sea malo. El libro de Eclesiastés es como una reflexión de cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido de la vida, cómo hallar el sentido. Él comienza su libro de la manera siguiente: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Y leímos en el versículo 13, al principio: y esta es mi conclusión definitiva, dice Salomón. Y una conclusión, ustedes saben, es un resumen de algo que uno ha dicho. Por ejemplo, digamos que yo tengo una prédica y bueno, tengo el punto 1, punto 2 y punto 3. La conclusión que llevo al final es como un resumen de todo lo que he dicho. Y entonces podemos decir que lo que leímos ahora al final en el capítulo 12 es el resumen del libro de Eclesiastés. Ahora, Salomón entonces comienza la conclusión que él ha llegado. La primera: teme a Dios. Teme a Dios. Y pensando en este tema fui al salmista David, Salmo 67, verso 7. Dice: témanlo todos los términos de la tierra, o sea, a Dios, por supuesto. Otra versión dice que le teman y le respeten. Temer es un sentimiento que podemos tener los seres humanos, al igual que el amor, que la esperanza, que la tristeza, etcétera, etcétera. Es un sentimiento. Tener temor de Dios, digamos, es reverencia, es admiración por un Dios todopoderoso
creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que tiene vida y existe. Ahora, temer no es miedo. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios. No es tenerle miedo como que si Dios fuera un tirano, como si Dios fuera un dictador. Sino es como un profundo respeto, admiración del ser humano hacia Dios y que por supuesto afecta todas las áreas de nuestra vida. Este sentimiento de respeto, de admiración, surge cuando meditamos en lo que realmente es Dios. Y pienso que quizás llegamos a la conclusión primera de que Dios es un Dios de amor. Llegamos a la conclusión del gran amor de Dios y de todo lo que su amor hace por nosotros cada día. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, no hay forma de entender el amor de Dios. Juan escribe, Dios es amor. No solo que tiene amor, Dios es amor. En el Antiguo Testamento leemos, eterno es el amor de Dios. Y el salmista, él escribe, cuán precioso, oh Dios, es tu amor. Aleluya. Y creo que todos podemos decir lo mismo, cuán precioso, Dios, es tu amor. Y ese amor que recibimos y entendemos de parte de Dios nos lleva a la segunda cosa, al agradecimiento. Agradecimiento que surge de ese amor. Ahora, no es solo pensar en el amor de Dios, sino que es vivir el amor de Dios. Respeto, amor, agradecimiento a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Y entonces, como fruto de ese sentimiento de amor, de respeto, de admiración, surge lo segundo que Salomón escribe: obedece sus mandamientos. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. La versión Reina Valera dice, guarda sus mandamientos. Y hermanos, este es diferente, porque este no es un sentimiento. Teme a Dios es un sentimiento, repito, como dije, como el amor, como la tristeza, etcétera, etcétera. Cuando Él dice, obedece sus mandamientos, repito, no es un sentimiento, es una orden. Es una orden que Dios nos da a través de Salomón. Una orden que se tiene que ver en el diario vivir de aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El domingo pasado vimos en Mateo 22, cuando Jesús dice, el primero y gran mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, etc. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces leímos, y el que cumpla estos dos mandamientos estará obedeciendo todos los demás. Estará obedeciendo todos los demás. Así que se empieza por fortalecer el sentimiento de respeto y de admiración a Dios en nuestras vidas, y la consecuencia directa de eso tiene que ser guardar sus mandamientos, tiene que ser obedecer sus mandamientos, porque el temor de Dios no es solo palabras, sino que es práctica. El temor de Dios es práctica, y donde se puede ver la sumisión, la sujeción
que tú y yo como cristianos tenemos a Dios. Ser sujetos a Dios. Y pienso en una palabra que podría resumir las dos cosas: el temer a Dios y el guardar sus mandamientos. Y esa palabra podría ser adoración. Adoración a Dios. Y no me refiero a cantar, como decimos, bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios cantando, pero no es eso a lo que yo me refiero, sino mostrar la adoración a Dios a través de temer a Dios, a través de guardar sus mandamientos todos los días en mi vida. En donde esté, guardar sus mandamientos y temer a Dios. Es algo donde el sentimiento de respeto a Dios y de obediencia a sus mandamientos son lo que podríamos decir el propósito de nuestra vida, el sentido de nuestra vida. El verso 13 que leímos, en otras versiones se lo leo: todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo, porque esto es toda la felicidad del hombre. Otra versión: porque ese, o sea, el temer a Dios y el obedecerle, es el deber que tenemos todos. Esto es el todo del hombre, la razón. Así que se nos da la razón, o en otras palabras, se nos da la forma de lo que Salomón quiso decir anteriormente en su libro. Porque entonces me pregunto, ¿por qué adorar a Dios debe ser el propósito de mi vida? Y para responder esta pregunta, tendríamos que examinar lo que Salomón escribe en su libro, respondiendo justamente a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Y cuando leemos todo el libro de Eclesiastés, leemos que para responderse a él mismo, se dedicó a experimentar qué actividades de la vida pudieran darle sentido y propósito a su vida. Y entonces leemos que él probó con muchas cosas, o quizás probó con casi todo. Probó con el estudio, probó con los placeres, probó con las riquezas, para tratar de hallar la felicidad. Al final, él entendió que el propósito de la vida en estas cosas era todo inútil. Era como él escribe: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y como también escribe, es como perseguir el viento. Y perseguir el viento es algo totalmente sin sentido. Y entonces él escribe que todas estas cosas con las que él probó, el estudio, los placeres, la riqueza, etcétera, etcétera, hay tanta cosa para leer en el libro de Eclesiastés, lo que él probó para hallar la felicidad, para hallar el sentido de la vida. Y él termina diciendo: es como perseguir el viento. O sea, no hay sentido en probar todo ese tipo de cosas. Y entonces él escribe, y yo quiero leer algunas de las cosas que Salomón escribe en el Eclesiastés. Por ejemplo, dice: yo, el predicador, fui rey de Israel y viví en Jerusalén, y en busca de conocimientos me dediqué a investigarlo todo en el universo. Y yo me dije: fíjate, soy más instruido que cualquiera de los reyes que me precedieron en Jerusalén. Tengo más sabiduría y conocimientos. Así es que me esforcé por ser sabio en vez de necio. Pero hoy reconozco que aún eso fue como perseguir el viento. Yo me dije: anda, alégrate, sáciate de gozo. Pero descubrí que esto también era vano. Porque es necedad reír todo el tiempo. ¿Qué beneficio produce? Así que después de mucho pensarlo, resolví
probar los placeres de la embriaguez, procurando así encontrar la sabiduría. Después traté de hallar satisfacción, inaugurando un amplio programa de obras públicas, casas, viñedos, jardines, parques y huertos para mí y estanques para el regadío de mis plantaciones. Crié grandes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que me precedieron. Recaudé plata y oro como tributo de muchos reyes y provincias. En el aspecto cultural organicé coros y orquestas de hombres y mujeres. Tomaba para mí cuanto se me antojaba y no me privaba de ningún goce. Hasta en el arduo trabajo hallé placer. Este gusto fue en verdad la única recompensa de todas mis faenas. Pero mirando cuanto había emprendido, me pareció tan inútil un perseguir el viento, sin que en parte alguna valiera realmente la pena. Luego escribe: tanto el sabio como el necio mueren, y en lo que por venir ambos habrán quedado sepultados en el olvido. Así que ahora detesto la vida, pues es tan irracional, todo es insensatez, un perseguir el viento. Porque hombres y animales respiran el mismo aire y unos y otros mueren. De modo que la humanidad no tiene verdadera superioridad sobre las bestias. ¡Qué absurdo! A un mismo sitio van todos, al polvo de donde salieron y al cual han de volver. El que ama el dinero jamás se saciará. ¡Qué locura pensar que el dinero produce felicidad! Cuanto más se tiene, más se gasta, hasta el límite de los ingresos. Entonces, ¿qué ventaja da la riqueza, como no sea verla escaparse entre los dedos? Y estas son algunas de las cosas nada más que Salomón escribe en este libro para tratar de demostrarse a sí mismo qué cosas podrían valer la pena, para que él pudiera decir: en esto sí encuentro el propósito de la vida, en esto sí encuentro la felicidad y el sentido que la vida tiene. Pero entonces, como que él reacciona y escribe algunas cosas. Yo voy a leer unas pocas nada más. Dice: aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento, porque aún los mejores días de la juventud son vana ilusión. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Como que él hace un resumen de las cosas que sí valdrían la pena para poder hallar el sentido a la vida, el propósito de la vida, que él en diferentes cosas había estado buscando. Y llega entonces al final del libro, y es lo que leímos al final. Y nos dice que el sentido, el propósito y la felicidad en la vida se hallan en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. En temer a Dios y guardar sus mandamientos, con todo lo que eso quiere decir. Este es el sentido de la frase que leímos al final, cuando él dice: pues tal es todo el deber del hombre. Para Salomón, entonces, hasta cierto punto, la vida es vana. Porque él puede ver y decir: ricos y pobres, justos e injustos, sabios y necios,
Todos tienen el mismo fin. Todos mueren igual. Son del polvo, vinieron del polvo y se van al polvo. Y él también ve en cierto capítulo, él ve que no siempre las cosas suceden con la justicia que a él le gustaría ver. Entonces, él afirma al final del libro que Dios juzgará las acciones de los hombres, aún las más ocultas, y que se debe vivir para adorar a Dios, porque existe otra vida en la cual habrá una justa recompensa. Para terminar, veamos lo que dijeron algunos líderes religiosos. Mahoma, él dijo: no sé cuál es el propósito de la vida. Buda le dijo a sus seguidores: busquen la verdad, que él no tenía. Confucio dijo: yo no soy el camino. En otras palabras, no me sigan a mí. Ahora, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios el Padre si no es a través de mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Para terminar, si hay amigos que me están viendo, me están escuchando, quiero decirte que si no tienes a Jesús y no sigues a Jesús, perdóname que te lo diga, pero no tienes nada. Por eso, busca, conoce y recibe a Jesús en tu vida y hallarás el verdadero sentido de tu vida. Hermano y hermana, termino con una pregunta. ¿Vivirás para temer, obedecer los mandamientos y adorar a Dios en tu vida? Porque ese es el verdadero propósito de la vida. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar y que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Y lee el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos, pero que habla mucho de esto que yo en 30 minutos he podido hablar en este domingo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad, por tu presencia en primer lugar en este medio, Señor. Porque tú has estado con nosotros y tú estás con nosotros, porque es lo que tú has prometido, Señor. Amén. Yo te doy gracias por esta palabra que pude entregar, que estaba en mi corazón. Señor, viendo a este hombre, este sabio Salomón, rey de Israel, que buscó en su vida de diferentes maneras encontrar el sentido de la vida, encontrar el propósito de la vida. Y luego de probar todo lo que se puede probar en la tierra, él termina sacando la conclusión de que hay dos cosas para encontrar el verdadero sentido de la vida, y es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Señor, que estas palabras finales del libro de Eclesiastés puedan quedar trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en los próximos días, Señor. Y que podamos realmente entender y comprender que el verdadero significado y propósito de la vida no están en la riqueza, ni en los placeres, ni en nada de lo que este mundo nos ofrece, Señor. Sino que está en ti, oh Dios. Está en temerte y está en obedecer tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, Dios. Con esta palabra, bendigo a tu pueblo, Señor, para que podamos vivir la vida como tú quieres que la vivamos. Que podamos vivir cumpliendo tu voluntad en la tierra, Señor. Porque temer a Dios y guardar sus mandamientos, si lo cumplimos en todas las áreas de nuestra vida, caminaremos realmente como tú quieres que caminemos.
Bendice a tu pueblo, Señor. Y si hay amigos y amigas que todavía no tienen a Jesús en su corazón, pero que me han escuchado, me han visto y han reaccionado con estas palabras, y han visto que no vale la pena, que es como perseguir el viento, buscar la felicidad en las cosas que este mundo nos ofrece, y que solamente hay un propósito por el cual estamos en la tierra, y es seguirte a ti, Jesús, y es amarte a ti, Señor, y es servirte a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Padre, extiende tu mano sobre cada uno, Dios. Tú conoces los anhelos, los deseos y las necesidades de cada vida, de cada hogar, de cada familia, Padre. Que tú puedas bendecir cada vida, tú puedas bendecir cada hogar y cada familia, tú puedas suplir las necesidades de cada uno conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.